Hoy tenemos oscuridad medieval, terror psicológico, nostalgia noventera, cafés tranquilos en Tokio y hasta pizza con espadas. Cuando el panorama se vuelve tan diverso, significa que el videojuego está en uno de esos momentos creativos donde todo es posible. Empezamos con Lords of the Fallen 2, Souls-like oscuro, combate pesado y un mundo decadente. Si conoces el primero, sabes que aquí no se regalan victorias. Lo interesante es que esta secuela apunta a ampliar escala, pulir sistemas y profundizar en su universo sin perder esa sensación de riesgo constante. Y si te apetece profundizar un poco más, aquí arriba a la derecha te dejo la preview que hicimos en el canal. Ahora seguimos con The Dusk Bloods, un nombre que ya suena a atmósfera densa, a terror elegante y a combate medido. Si no lo conocías, imagina fantasía oscura con un enfoque más narrativo y estilizado. Y lo atractivo es cómo empieza a posicionarse como algo con identidad propia. ¿Quieres saber más? Vuelvo a lo mismo. Arriba del todo a la derecha tienes la preview que hicimos en el canal. Cambiamos radicalmente con Samurai Pizza Cats Blast from the Past. Sí, nostalgia pura, acción desenfadada, humor y espíritu noventero. Lo interesante aquí es el equilibrio, traer de vuelta una licencia querida sin convertirla en un simple homenaje vacío. Ahora Chrono Script de Endless End. Ciencia ficción, manipulación temporal y narrativa compleja. Este tipo de juegos viven de su concepto y cuando el concepto es fuerte puede convertirse en una experiencia muy distinta al resto. Seguimos con The Adventures of Elliot de Millennium Tales. Aventura clásica, exploración y una historia que apunta a algo épico. Si no lo conocías, quédate con la idea de viaje, de crecimiento y de mundo por descubrir. Ahora vamos a entrar en terreno más oscuro con Cliff Barker's Hellraiser Revival. Terror explícito, atmósfera opresiva y una licencia que no es precisamente ligera. Llevar el horror más visceral al videojuego. Con Stupid Never Dies, el tono cambia otra vez, un nombre que ya deja claro que aquí hay ironía, quizá acción absurda o humor negro. Y esos proyectos, cuando aciertan, se convierten en culto. Y ahora seguimos con Ela, aventura con estética cuidada y un enfoque más emocional. Este tipo de juegos suelen apostar por atmósfera antes que por ruido. Con Pokémon Champions entramos en terreno competitivo puro. Si no lo conocías, piensa en combates estratégicos centrados en el enfrentamiento directo entre entrenadores. Cabe destacar que lo interesante aquí es el enfoque en la competición como núcleo. Ahora pasamos a algo mucho más íntimo con Mixtape, narrativa, recuerdos, música y adolescencia. Este tipo de propuestas no buscan épica, buscan conexión emocional. Con Coffee Talk Tokyo volvemos a la calma, conversaciones, historias personales y ambiente nocturno. La novedad es que el universo Coffee Talk sigue expandiéndose con nuevas historias en otra ciudad. Seguimos con Order of the Sinking Star, fantasía, conspiraciones y una sensación de misterio que lo envuelve todo, un proyecto que apunta a construir un mundo con capas. Y cerramos con Orbitals, ciencia ficción, espacio y movimiento orbital como concepto central. Un juego que parece apostar por la inmersión en entornos cósmicos y mecánicas basadas en gravedad y trayectoria. Y si te das cuenta, hoy hemos viajado desde castillos malditos hasta cafeterías tranquilas, desde demonios infernales hasta batallas Pokémon, desde nostalgia animada hasta ciencia ficción profunda. Eso es lo que hace único al videojuego. Puede ser oscuro, puede ser íntimo, puede ser absurdo y todo convive al mismo tiempo. No es una tendencia, es un universo entero expandiéndose. Y si quieres seguir explorando todo lo que viene, te dejo por aquí una lista de reproducción que seguro te va a encantar y un vídeo que no te puedes perder, porque el próximo gran viaje puede empezar justo ahora. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.